Ya no solamente te inhabilitan las cuentas de Instagram, sino que también te inhabilitan la cuenta de Facebook y de paso te inhabilitan Instagram y WhatsApp. No lo puedo creer. Hola comunidad linda de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Martínez, les doy la bienvenida a todos esos hackernianos que siempre están pendientes de mis tutoriales y de mis videos, les agradezco mucho. Hoy vamos a hablar sobre cuentas inhabilitadas de Facebook, esos formularios que cuando se envían te aparecen algunos errores. Hoy vamos a hablar de estos formularios. En la página web de Meta o buscando en Google vas a encontrarlos. Hoy vamos a hablar un poco de ellos. Hay personas que me dicen, mamá hacker, ingreso al link, pero me sale de que no lo puedo abrir porque me aparece un error. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Así que por favor, quédate hasta el final de este video. Vamos a hablar un poquito de ellos. Vas a conocer cómo vas a poder recuperar tu cuenta inhabilitada de Facebook. Y por favor, recuerda que siempre puedes encontrarme en todas las redes sociales como Mamá Hacker. Y bueno, hackers, nos pasa que sucede de que no solamente pueden inhabilitarte tu Instagram, sino que también tu Facebook. Ahora, cada vez que las personas tratan de acceder a estos formularios para poder resolver su problema de cuenta inhabilitada de Facebook, les aparece un error, lo cual me parece absurdo porque se supone de que el objetivo es solucionar el problema que tienes con tu cuenta, pero lo que pasa es de que así como en Instagram ha cambiado un poco la modalidad de cómo unos pueden enviar el reporte pidiéndoles una selfie directamente desde la aplicación de Instagram al tratar de iniciar sesión. Esta misma solución se va a implementar a pocos días, probablemente en menos de 30 días dentro de la plataforma de Facebook. Así que hoy te voy a comentar con referente a esto y prepárate porque se vienen bastantes cambios y si nosotros pensamos de que Facebook estaba machetero, pues se va a poner peor. Y bueno, hackerianos, cuando tú tratas de ingresar a este bendito formulario, este que te voy a dejar aquí o este que te voy a dejar acá, por si acaso los links de ambos van a estar directamente aquí en la descripción del video para que los puedas buscar y los puedas enviar. Bueno, resulta ser de que hay muchas personas que les ha salido este mensaje de existen menos revisores por causa del COVID-19 y no necesariamente esto sea cierto, sino de que lo que está pasando en Meta es de que están reestructurando la forma como va a funcionar de ahora en adelante la recuperación de estas cuentas. Ahora el objetivo es ya dejar totalmente inhabilitados algunos formularios para al menos las cuentas personales y vamos a hacerlo un poco más complicado cuando son cuentas comerciales que todavía están vigentes los formularios para este tipo de solución. Tanto en Instagram, pero la diferencia es de que cuando tú tienes una cuenta en Facebook, todas son cuentas personales. No puedes decir, es que mi perfil es comercial. Y ahí está el detalle, la variación. Hay muchas personas que están utilizando estos perfiles que fueron diseñados para que uno pueda compartir su vida personal, así como vemos en la película de Facebook, tal y cual es para que tú muestres tu vida, tus gustos, qué haces, qué no haces, dónde estás, etcétera. Pero hay personas que lo están utilizando para este perfil personal convertirlo comercial. Digamos, he dejado mi perfil de que dice soy Diana Martínez y mi perfil dice Mamá Hacker. Pero este perfil personal no está diseñado para eso, sino que el objetivo de Facebook es que tú vayas a una página, crees dentro de la plataforma un perfil comercial para que desde ahí tú, desde tu página personal como administrador, pagues publicidad en esta página comercial, la conectes a Facebook y desde un solo lugar puedas enviar publicidad por todos lados. De hecho, muy próximamente, no sé si hasta finales de 2022, vamos a poder ver los comerciales dentro de la plataforma de WhatsApp en los estados. O sea, hay probablemente marcas que van a promocionar sus servicios a través de los estados y eso es una posibilidad que se está viendo para realizar dentro de la plataforma de WhatsApp. Por eso se crearon. Ahora bien, si estamos en la plataforma de Facebook y tú me estás diciendo de que, ¿sabes qué? Yo creo una cuenta comercial, pero no es una cuenta comercial, es tu perfil, es lo que se debe hacer, se debe manejar con un perfil personal, pero has puesto Automotriz Garzota, pones la foto de perfil, pones el logo de la página
y comienzas a subir información ahí desde un perfil personal, más no has entrado a la opción de páginas y desde ahí has creado un perfil comercial donde este perfil personal se convierte en administrador de esa cuenta para poder poner todas las publicidades, etcétera, y para poder promocionar el contenido que tienes ahí. Bueno, pues eso es lo que está creando conflicto y es por eso que ahorita muchas de las cuentas se han inhabilitado. Muchas personas que estaban utilizando estas opciones de perfil personal como empresas se han visto sin sus cuentas y por obvias razones, como estaban conectadas a través de Instagram, también se han inhabilitado y no las pueden recobrar porque lo que te dice muy bien Facebook es de que como el perfil personal de Facebook es solo personal, no para fines comerciales, te dice que tienes que corroborar tu identidad. ¿Cómo vas a corroborar tu identidad si tú tienes puesto de que te llamas Ferretería Garzota y tienes una foto de un logo que no tiene tu cara? Entonces, al momento de que tú trates de enviar la solicitud, no te va a ser aprobada porque tú no eres tú. Y bien, hackeriano, con respecto a los errores que te están dando en el formulario, por lo general no se han solucionado. Sin embargo, hay algunos casos que me he podido dar cuenta que sí se puede solucionar y es haciendo lo siguiente. Tú te vas a una computadora donde nunca hayas utilizado, no sé, en tu país o en tu ciudad. Mira si hay un cybercafé, mira si hay, no lo sé, tú puedes desde ahí sacar y decir, ok, yo voy a estar voy a contratar esta computadora, voy a ingresar, voy a tratar de ingresar a sesión, me va a salir de que mi cuenta es inhabilitada, voy a utilizar el link del perfil, borre el historial antes del browser, puedes utilizar Firefox, Google Chrome o Microsoft Insights y desde esta plataforma trata de enviar el formulario. En algunas ocasiones esta ha sido la solución porque tu red Wi-Fi ya está detectada en el teléfono y automáticamente sale el bloqueo para que tú no puedas enviar el formulario. Pero si lo haces desde otro lugar, en otra IP, con el historial borrado, se puede enviar el formulario para la cuenta de Facebook. Ahora, no siempre funciona y todavía no me he dado cuenta de cuáles son los parámetros, pero tiene mucho que ver cuando no son cuentas que se usan de forma personal, sino que son cuentas comerciales, o sea, son cuentas de negocio que han creado en Facebook un perfil normal. Sí, y de esa forma es como Facebook está frenando mal uso de la plataforma, que es lo que ellos no desean. Y bueno, hackeriano, esto ha sido todo por el video de hoy. Realmente te agradezco mucho porque siempre estás consumiendo mi contenido. Muchísimas gracias. Te recuerdo de que ya existe la opción de membresía aquí en el canal para que puedas tú conectarte con esta nueva comunidad que he denominado Hackerniana, para que ustedes puedan tener de manera exclusiva el paso a paso de ciertos formularios. Voy a ir subiendo poco a poco contenido con referente a esto según la cantidad de miembros, y bueno, también voy a estar subiendo bloopers e información que solo va a ser exclusiva para esta comunidad. Así que si estás dispuesto a conectarte, a pagar este mínimo valor para acompañarme en todo este bello proceso, pues con muchísimo gusto los voy a estar esperando. Mi nombre es Diana Martínez, nos vemos en un siguiente video y por favor tómense la sopita. Nos vemos, bye.